Hola, que Dios te bendiga. Bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Quiero darte la bienvenida y agradecer a la presencia del Espíritu Santo, de Dios Padre, Dios Hijo, que está aquí con nosotros y que están listos para enseñarnos, listos para compartir de su corazón lo que Él quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Y en este día vamos a estar viendo de quién es esa voz que estamos escuchando. Nosotros podemos estar escuchando muchas voces que se levantan alrededor de nosotros. Podemos escuchar la voz del viento cuando ruge, ¿verdad? La tempestad. Podemos escuchar la voz de la economía, que dice el dólar ya va muy alto. O sea, todo lo que se relaciona con la economía o que pues no se aumentan los salarios, que no hay, que no se puede, que todo esto, ¿verdad? Nosotros podemos escuchar la voz de nuestro cuerpo que nos empieza a gritar, nos empieza a hablar, se empieza a quejar el cuerpo con nosotros, decir, me duele aquí, me duele por allá, no puedo mover el brazo, la cabeza me duele y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Si te das cuenta que tienes cabeza, igual, ¿verdad? Tenemos parte de nuestro cuerpo, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es la voz que estamos escuchando? ¿Sí? En tu trabajo a lo mejor tú escuchas que hay recortes, que va a haber que es la cuesta de enero. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que tú y yo estamos escuchando? Y no solamente pues vamos a estar escuchando esa voz, pero a veces nosotros seguimos esas voces. Entonces tenemos que parar nuestros oídos, ¿verdad? Y sintonizarlos a la palabra de Dios y escuchar la voz verdadera que está dentro de nosotros, que es la voz de Dios, que es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. Muchas veces nosotros deseáramos que Dios nos hablara así como le hablaba a Moisés, ¿verdad? Que escucháramos esa voz audible y resonante y que temblaran los montes y que cayera el fuego y que temblara la tierra, ¿verdad? Para decir, oh, Dios me está hablando. Pero, ¿sabes? Ahora estamos bajo un nuevo pacto, bajo mejores promesas. Él nos dio al Espíritu Santo que está en nosotros y está con nosotros y Él nos está hablando constantemente todo el tiempo. Y si nosotros nos aturdimos de todo lo que está a nuestro alrededor, de lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, lo que estamos meditando, lo que estamos oyendo, viendo, de eso nos empezamos a llenar. Entonces, por más que el Espíritu Santo nos esté hablando, si no estamos sintonizados con Él, con la frecuencia celestial, ¿verdad? Pues vamos a decir, ay, es que no me habla, no lo escucho, pues Dios no me habla, Él no se acerca a mí, y muchas cosas podemos decir. Pero la Biblia me dice en Juan 1:12, si tú quieres ir conmigo a la palabra de Dios, Juan 1:12 me dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces, todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y cuando tú y yo le recibimos y somos hechos hijos de Dios y ahora somos parte de su familia, ahora le pertenecemos a Él, ahora Él nos habla, ahora Él nos enseña, ahora Él nos revela. Y no solamente ahora, porque todo el tiempo Dios nos ha estado hablando, pero nosotros no le hacíamos caso, porque el Espíritu Santo es el que nos convence nosotros, el que nos redarguye, el que nos trae convicción. Y nosotros le decíamos, no, pues no, yo no quiero, no, ahorita no, yo estoy viviendo esta vida y así quiero seguir y ya cuando sea viejito, pues ya me arreglo con Dios, ¿verdad? Y tomamos decisiones, actuamos y decidimos en base a lo que nosotros queremos, pensamos o pensamos que es lo mejor para nosotros, sin ser guiados y dirigidos por Dios. Pero desde que nosotros venimos y fuimos creados en el vientre de nuestra madre, la palabra de Dios me dice que Dios nos formó, que Dios nos escogió, que Dios nos separó desde el vientre de nuestra madre, nos puso en nosotros todo lo que nosotros necesitábamos y nuestra vida estaba en Cristo y estaba en Él estábamos, en Él nos movíamos, en Él existíamos y de ahí venimos nosotros aquí a este mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es recordar quiénes éramos, recordar lo que teníamos, recordar quiénes somos, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Y la Biblia me dice aquí que todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué?
hijos de Dios. Entonces, más adelante, si tú vas conmigo ahí a Juan capítulo 10, en esta lección estamos viendo cuál es la voz que estamos escuchando, de quién es esa voz que estamos escuchando. A lo mejor es la voz de tus amigos, a lo mejor es la voz de tus padres, a lo mejor es la voz de tu conciencia, la voz de tu pasado, la voz que es de los artistas, de los que tú sigues, o la voz de otros, de los pastores. Pero ¿cuál es la voz que está hablando a tu vida? ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Juan 10, dice, de cierto te digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas, dice, oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Entonces, aquí en este pasaje, si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que las ovejas van a escuchar la voz ¿de quién? De su pastor. ¿Sí? Si tu pastor es Jehová, como lo dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, yo soy oveja ¿de quién? De el pastor, que es Jehová. Pero si yo no soy oveja de este redil, entonces la voz que yo estoy siguiendo, la voz que yo he escuchado por muchos años, pues no es la voz de Jehová, es la voz de otro pastor, ¿verdad? Que no es Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando yo recibo a Cristo y vengo ahora sí a su redil, a su rebaño, ahora mis oídos espirituales son abiertos, mis ojos espirituales son abiertos para poder ver y escuchar la voz y reconocer la voz ¿de quién? De mi pastor, que es Jehová, que es el Señor Jesús. Ahora es mi Señor, ahora es mi Salvador, ahora le pertenezco a Él, ahora soy hija de Dios. Y ¿sabes? Sea que, bueno, si tú tienes a tus padres o los tuviste, los conociste, tú vas a reconocer la voz de tus padres. Aun cuando eres un bebé, te podrán hablar otras personas, extraños, pero cuando tú escuchas la voz de tu mamá o de tu papá, tú reaccionas, tú respondes a esa voz. Igual, cuando tú escuchas la voz de tu papá o de tu mamá que te hablan con autoridad, sales corriendo, ¿verdad? Tú respondes a esa voz. Entonces, nosotros fuimos creados de esa manera, y así como tenemos una relación con nuestros padres naturales, que nos fue dada la habilidad de todos los padres del mundo, dentro de nosotros Dios puso una habilidad para reconocer la voz de nuestros padres. Y si tú no tuviste la fortuna de tener a tus padres, pero tuviste la fortuna de tener una abuelita o un abuelo o una tía o alguien que se encargara de ti, que te criara o te amara, ¿verdad? Tú vas a reconocer la voz de ellos y esa es la voz que vas a seguir. Entonces pasa lo mismo en el ámbito espiritual. ¿Cuál es la voz que estamos siguiendo? Antes nosotros estábamos en el lado de las tinieblas, estábamos aquí en el lado oscuro y escuchábamos constantemente la voz del mundo, ¿verdad? La voz del enemigo, que era el que nos estaba hablando, nos estaba guiando, nos estaba dirigiendo. Y a lo mejor la voz de Dios nos trataba de hablar, de decir, pero la ignorábamos. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que poner atención es de que ahora ya fuimos trasladados de este reino al reino de Dios. Y a veces seguimos reconociendo la voz de quién, de nuestro antiguo pastor, ¿verdad? Porque ahora ya estamos trasladados en este reino. Ahora nuestro pastor es Jehová de los ejércitos y nos cuesta trabajo escuchar su voz. Seguimos escuchando la voz de otras cosas, ¿verdad? Seguimos escuchando la voz del enemigo y decimos, es que el diablo me dijo, y es que el diablo, espérate, pero ¿quién es tu pastor? Entonces, si tu pastor es Dios, si tu pastor es Jehová, si tu pastor es el Señor Jesucristo, ¿cuál es la voz que tú y yo tenemos que estar reconociendo y siguiendo? La voz de Él. ¿Sí? Y la voz de otro pastor yo ya no la voy a escuchar. Mis oídos se tienen que cerrar y tengo que cerrar mis oídos a esas voces que eran familiares a mí, sí. Que las escuchaba todo el tiempo y que les hacía caso, sí, ¿verdad? Pero ahora tengo que cerrar mis oídos y decir, hey, ese ya no es mi pastor, eso ya no es. Ahora Jehová es mi pastor y su voz reconozco, su voz oigo, ¿verdad? Soy su oveja, estoy en su redil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a guiar, voy a seguir a mi pastor. Fíjate, y aquí en Juan 10 vemos esto.
Y no me malinterpretes, no nos da el derecho de que nosotros vayamos a estar reprendiendo a la gente de que, ay, es el enemigo, o ay, esto está bien, esto está mal, y vamos a andar viendo moros con tranchete. No, nosotros vamos a reconocer las cosas en el ámbito espiritual, ver las cosas en el ámbito espiritual y vamos a actuar, ¿verdad? No vamos a andar reprendiendo, no vamos a andar peleándonos con la gente ni andar diciéndoles, ay, es que tú eres esto y eres lo otro. No. Porque nuestra base, vemos que nuestro cimiento correcto va a ser ¿qué? Va a ser el amor. Si nosotros no andamos en amor, entonces no estamos funcionando correctamente. Tenemos que alinearnos, tenemos que apegarnos, tenemos que volver a nuestro primer amor, a nuestras raíces. Fíjate, en Juan 10 vemos que las ovejas de Cristo, las ovejas de Él van a escuchar su voz y Él conoce a sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas, Él las cuida, Él las protege, Él las guía, pero también las va encauzando, las va corrigiendo, las va metiendo en el redil para que entren en el rebaño. Y cuando una oveja se descarría, Él deja todas esas que están guardadas y protegidas y va por la que se desvió, por la que se apartó del redil. ¿Sí? Ese es nuestro pastor, que Él dio su vida y deja todo por amor a ti y a mí. Él no hace excepción de personas, Él no salva y rescata a unos, a los estudiados, a los que están en una posición, a los que son de un país, a los que son de un color o de un estatus. Él te amó a ti y me amó a mí y nos ama a todos. Él dio su vida por todos. Ahora tú y yo, cuando nosotros le reconocemos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, formamos ahora parte de la familia de Él. Y Él nos lava, nos limpia. Si veníamos como ovejas, todos lastimados, todas lastimadas, todas heridas, desgarradas por nuestros pecados, por nuestra manera, por lo que nos hicieron, por lo que nos rodea. ¿Sabes qué? Él con tanto amor empieza a lavar cada una de nuestras heridas, a limpiarnos, a llenarnos de su amor, a llenarnos de su gracia, a vendar nuestras heridas, ¿verdad? Y empieza a crear y a darnos sanidad, salud integral, no solamente en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros pensábamos, en lo que deseábamos. A veces podemos encontrar personas que tienen una apariencia muy bonita, pero sus pensamientos son pensamientos de mal, están maquinando, están pensando cosas horribles, o también están siempre deseando la muerte, el quitarse la vida, porque dicen, bueno, pues nadie me ama, o no merezco nada, o no soy capaz de lograr esto, no voy a hacer. Y el enemigo constantemente les está llenando la mente con pensamientos de muerte. ¿Sabes? Dios dio su vida por ti y por mí a través de Jesucristo para lavar tu mente, para sanar tu mente, para sanar tu corazón y sanar todas las heridas. Dice la palabra de Dios que aún desde el vientre de nuestra madre podemos tener heridas que marcan en nuestra alma. Y a través de la vida, por los pecados que nosotros cometemos, los pecados que otros cometen contra nosotros, se crean heridas en nuestra alma. Pero Dios mandó a su Hijo y Él dio su vida por nosotros, no solamente para perdonarnos de todos nuestros pecados, pero para sanarnos espíritu, alma y cuerpo. Y así esa sanidad y esa restauración, esa restitución viene en una forma integral. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer la voz que escuchamos? ¿Sí? Habrá personas que te enseñen que Dios ya no habla hoy, que Dios ya no sigue hablando, ¿verdad? Y que eso era en el tiempo del Antiguo Testamento o se acabó con la era de los apóstoles. Imagínate, se acabó el poder de Dios, ya se murieron los apóstoles y pues y ahora nosotros, ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién nos podrá apoyar, verdad? Ahora, bueno, si es la voluntad de Dios hacer esto, si es la voluntad de Dios aquello, se va a dar, se va a hacer. No, la palabra de Dios me dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso lo encontramos en Hebreos 13:8. Y nosotros podemos ver que Él no cambia. Él no cambia, Él es el mismo. Si Él habló ayer, Él habla hoy y hablará mañana, seguirá hablando. Y algo que nos dejó es la palabra de Dios, es la máxima autoridad de nuestra vida. Fue el verbo hecho carne que habitó entre nosotros y aquí lo manifestó, aquí lo dio a conocer, ¿verdad? La palabra de Dios es Jesús, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero no solamente Dios nos habla a través de la palabra. Cuando yo crecí, me enseñaron, ¿verdad? Que Dios hablaba a través de la palabra de Dios y a través de los pastores.
a través de las circunstancias. Pero cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi vida dio otro giro. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿sí? Lo que yo aprendí de niña, pues ahí no se quedó, ¿verdad? Así como tú vas al kinder y luego vas a la primaria, o vas al CENDI, a la primaria, y vas a la secundaria y luego vas a la prepa, vas a la universidad, o a lo mejor a la escuela técnica, a lo mejor a la escuela industrial, a donde tú vayas, una preparación. No te quedaste con el conocimiento que recibiste en el kinder, no te quedaste así nada más haciendo bolitas y tachitas y cuadritos, ¿verdad? Fuiste creciendo en estatura, en gracia, en favor, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros hacemos en la palabra de Dios, lo que aprendimos hace 20, hace 10, hace 5 años, hace un año, el tiempo que tú tengas en la palabra de Dios, no te vas a quedar en ese conocimiento. Vas a ir creciendo, vas a ir de estatura en estatura, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si tú te quedas con el conocimiento que recibiste al principio, te vas a quedar chaparro, ¿verdad? Tenemos que comer, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para ir creciendo, así como en las criaturas, los bebés. No te la vas a pasar dándole nada más puro pecho y puro Gerber, no, pura papilla. Tienes que empezarle a dar otro tipo de alimento para que todo su organismo empiece a funcionar, a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Y lo vas a alimentar y le vas a dar complementos y le vas a dar muchas cosas que su cuerpo te está pidiendo y necesita. Así es lo mismo con nosotros en la palabra de Dios. Si nada más te conformas con lo que escuchas el domingo o el día que tú vayas a la iglesia o con este programa, pues nos vamos a quedar raquíticos, no vamos a crecer. Necesitamos comerla diariamente, beberla, meditarla, estarla meditando y meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que produzca vida, para que produzca en abundancia. Ahora, si nos habían dicho, ¿verdad? Dios ya no habla hoy. Yo quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios. Ve conmigo a Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 8, nada más para ver estos ejemplos que estaba buscando, donde Dios sigue hablando. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, ahí está sentado a la diestra de Dios Padre. Él dio la instrucción a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre, la cual habían escuchado de él, que era el Espíritu Santo, que iba a venir a bautizarlos con el Espíritu Santo, con poder, con fuego, ¿verdad? Y también iban a recibir el don de hablar en lenguas, que es un lenguaje espiritual que está en nosotros, en todos los cristianos, sea que lo hayas recibido el bautismo o no, ya está en ti. Pero cuando viene esa investidura del Espíritu Santo, empiezan a manifestarse las lenguas, empiezas a operar en el Espíritu. Entonces vas a ser un testigo con poder. Antes a lo mejor compartíamos la palabra y eran nuestras fuerzas, tratábamos de convencer a la persona de que recibiera a Cristo, y eso lo podemos ver el fruto. A lo mejor habrá lugares o iglesias donde pues tienes que preparar una campaña de evangelismo para que vayan y reciban algunos a Cristo, pero lo que tenemos que hacer constantemente es estar compartiendo la palabra de Dios y darle la oportunidad a la gente para que lo reciba. Y cuando tú y yo lo hacemos, pues vamos a ver la sanidad, los milagros, las maravillas, los prodigios, las salvaciones, ¿verdad? No tenemos que hacer algo específicamente con ese propósito, sino es algo diario, de todos los días, en cada culto, en cada servicio, darle la oportunidad a la gente y vas a ver que las almas vienen. Nosotros levantamos el nombre de Jesucristo y Dios atrae a los que habrán de ser salvos. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios en Hechos 8:29, si la puedes buscar tú en tu Biblia, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. ¿Sí? Estamos viendo qué voz es la que estamos escuchando. ¿Cuál es la voz que tú y yo estamos escuchando? Aquí vemos que la palabra de Dios me dice, ¿sí? Jesús ya murió, ya resucitó, ya ascendió al Padre. Él no me está hablando aquí acerca de los discípulos, porque a veces decimos, es que ya Jesús ya no habló, Dios ya no habló, ya no escuchamos la voz de Dios porque se acabó con la era de los apóstoles. Bueno, yo te estoy probando aquí que Felipe, ¿verdad? Era un seguidor de Cristo, un discípulo también de Cristo, ¿verdad? Que él escuchó la palabra, que él estaba viviendo para él. Pero aquí ya no está Jesús.
Ya fue después de que Jesús ascendió al cielo. Estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu, que es el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, ¿verdad? Hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Él escuchó la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? A lo mejor tú y yo la escuchamos y decimos, pues será Dios, no será, será el enemigo, ¿quién será? Yo no hago caso, ¿verdad? Y nos perdemos de la bendición, nos perdemos de ser usados por Dios. Y luego cuando reconocemos de que, pues yo creo que sí era la voz de Dios el que me estaba hablando. Y Dios nos habla de diferente manera. Puede hablarnos Dios con la voz audible, puede hablarnos Jesús en su voz que es tan hermosa, o puede ser la voz apacible también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una voz tan suave que está dentro de nosotros, que nos está hablando constantemente, y a lo mejor por eso la pasamos por alto, porque es tan suavecita, ¿verdad? Él no nos va a obligar, el Espíritu Santo no nos obliga, Él nos va a reconvenir, nos va a sugerir, nos va a instruir. Pero si nosotros no le hacemos caso o cerramos nuestros oídos, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Él es un caballero, Él se queda callado. Él se espera que nosotros respondamos, a que le obedezcamos. Y si nosotros no obedecemos, Él ya no nos dice nada, ¿verdad? Espera a que nosotros veamos lo que va a pasar, pero su intención y su deseo, que es siempre estarnos hablando, y nos habla constantemente. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo nos sigue hablando, así como le habló a Felipe, te sigue hablando a ti y a mí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando vemos aquí en el libro de Hechos, más adelante, de los versículos del 3 al 6, vamos a ver cómo la conversión de Saulo. Sí, si tú te acuerdas de Saulo, era un perseguidor de los cristianos, tenía ese celo por la religión y iba a perseguir a los cristianos, y también pues permitía o aprobaba la muerte de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando Saulo va camino a Damasco en esa tarea que era encomendada por los líderes religiosos, ¿verdad? En ese momento Jesús le habla a Saulo, y vemos aquí en el capítulo 9, versículo del 3 al 6, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cómo su vida cambió, su perspectiva cambió, sus palabras cambiaron. Su vida totalmente cambió cuando escuchó la voz ¿de quién? De Jesús. Ahí ya tenían la ley escrita, escuchaban y leían la palabra de Dios, la que tenían en su momento, ¿verdad? El Señor le reveló a Pablo, pues, muchísima de la palabra después de su conversión y todo lo que fue en su vida y ministerio de Pablo. El Señor le daba revelación y entendimiento y discernimiento. Pero en este momento, ¿cuál es la voz que escuchó? Jesús ya había muerto, Jesús no estaba aquí en esta tierra, Él ya estaba en el cielo. ¿Sí? Entonces la voz que Saulo escuchó fue la voz de Jesús, y él la reconoció. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy a quien tú persigues. Entonces Jesús nos sigue hablando. Si Jesús le habló a Pablo después de que él resucitó y se ascendió al cielo, Él nos sigue hablando, porque la Biblia me dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él lo hizo hace 2000 años, Él lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo hasta el fin del mundo. Él no cambia, Él no muda. Y también la palabra de Dios me dice más adelante en Hechos 9:10, como Ananías le dijo al Señor en visión. El Señor también nos habla a través de visiones, nos habla a través de sueños, nos habla a través de palabras proféticas a nuestra vida, nos habla a través de revelación, y sobre todas las cosas nos habla a través de su palabra. Esta palabra que han tratado de quemarla, de destruirla, de desaparecerla, de descontinuarla, ¿verdad? Sigue y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor lo permitió como un testimonio fiel de que Él es Dios, y testimonio a todos nosotros. Y la voz que nosotros vamos a estar escuchando,
pues va a venir de dentro de nuestro ser, ¿sí? La voz que nosotros podemos escuchar puede ser la voz de Dios, la voz o la voz del enemigo. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿La voz de tu queja? ¿La voz de tu murmuración? ¿La voz de tu escasez? ¿La voz de tus limitaciones? ¿La voz de tu cuerpo que te dice que te duele? ¿La voz de tu alma que se está quejando, que está oprimida, que ya no encuentra la salida, que se siente que se ahoga? ¿Cuál es la voz que tú y yo estamos escuchando? Yo quiero decirte que sobre todas esas voces está la voz del Señor Jesucristo, está la voz de la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda todo tu corazón y todos tus pensamientos y toda tu mente, toda tu alma. Puede ser guardada por la palabra de Dios, y esa paz viene a ti, te llena, te satura, te invade y va a callar todas las demás voces que tú les vas a decir, se aplacan, se calman, cesan. Tú y yo les vamos a decir a todas esas voces que se están levantando en contra del conocimiento de Dios en juicio, les vamos a decir, no más, se calman, las callo en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que Él me ha dado. Y en el nombre de Jesús, toda palabra contraria va a cesar y esas voces te van a dejar de molestar. Cuando tú y yo le decimos al enemigo, no más, no te voy a hacer caso, no te voy a dar lugar, el enemigo va a huir de ti. Que Dios te bendiga.